Mustafa Kemal Atatürk, 1881-1938, es ampliamente reconocido como el padre fundador de la República de Turquía y uno de los líderes más transformadores del siglo XX. Su legado está profundamente vinculado con la modernización política, social y cultural de Turquía, ya que buscó transformar el antiguo Imperio Otomano en un Estado moderno, secular y nacional. La vida de Atatürk, su carrera militar y sus reformas visionarias continúan moldeando la sociedad turca y ofrecen un modelo de construcción nacional para todo el mundo. Este análisis examina su biografía, sus logros militares, su liderazgo político y sus reformas sociales y laicas, explorando tanto sus éxitos como las complejidades de su legado. Infancia y carrera militar. Mustafa Kemal nació en 1881 en Salónica, entonces parte del Imperio Otomano, actual Tesalónica, Grecia. Su infancia estuvo marcada por el declive del Imperio Otomano, que enfrentaba corrupción interna y presiones externas de las potencias europeas. Estas circunstancias moldearon su visión del mundo, inculcándole la necesidad urgente de restaurar la fuerza nacional mediante reformas y modernización. Asistió a escuelas militares, demostrando habilidades intelectuales sobresalientes y un potencial de liderazgo notable. Su formación militar enfatizó la disciplina, el pensamiento estratégico y la comprensión de la guerra moderna y tradicional, habilidades que definirían más adelante su éxito tanto militar como político. Durante la Primera Guerra Mundial, Mustafa Kemal se destacó como un estratega militar excepcional. Alcanzó fama nacional por su liderazgo durante la campaña de Gallipoli 1915, donde repelió con éxito a las fuerzas aliadas, asegurando la defensa otomana y fortaleciendo la moral nacional. Esta victoria no solo elevó su estatus como héroe nacional, sino que también consolidó su convicción de que la supervivencia y el futuro del pueblo turco requerían un Estado fuerte, organizado e independiente. Su experiencia posterior a la guerra en un imperio otomano colapsado le convenció de que la supervivencia del pueblo turco exigía un rompimiento radical con el antiguo orden imperial. La Guerra de Independencia Turca. Tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, Mustafa Kemal emergió como líder del movimiento nacionalista turco. El Tratado de Sèvres 1920 amenazaba con dividir los restos del Imperio Otomano entre las potencias aliadas, motivándolo a resistir la dominación extranjera. Atatürk movilizó fuerzas de resistencia en Anatolia, liderando la Guerra de Independencia Turca, 1919-1923. Su perspicacia estratégica, habilidad política y capacidad para inspirar apoyo popular fueron fundamentales para el éxito del movimiento nacionalista. La guerra culminó con el establecimiento de la Gran Asamblea Nacional en Ankara, con Atatürk a la cabeza. Este nuevo organismo gubernamental desafió tanto a las fuerzas de ocupación aliadas como al sultanato otomano en Estambul, sentando las bases de un Estado turco soberano. Para 1923, Atatürk había asegurado con éxito la independencia turca y negociado el Tratado de Lausana, que reconoció las fronteras modernas de Turquía y puso fin formalmente a las reclamaciones extranjeras sobre los territorios otomanos. El éxito de este movimiento destacó no solo la capacidad de Atatürk como comandante militar, sino también su visión política y su talento para unir a diversos grupos regionales y sociales en torno al objetivo de la soberanía nacional. Fundación de la República de Turquía. El 29 de octubre de 1923, Mustafa Kemal Atatürk proclamó la creación de la República de Turquía, convirtiéndose en su primer presidente. Este momento representó una ruptura definitiva con el pasado otomano y marcó el inicio de un ambicioso proyecto de modernización. La visión de Atatürk para Turquía se caracterizó por el nacionalismo, el secularismo y la modernización, basados en la convicción de que la supervivencia del país dependía de adoptar la gobernanza racional, la ciencia y la educación. Atatürk enfrentó enormes desafíos, incluyendo el analfabetismo generalizado, instituciones religiosas arraigadas, subdesarrollo económico y fragmentación política. Sin embargo, sus reformas transformaron el panorama político y social de Turquía de manera sin precedentes.
Una de sus primeras iniciativas fue la abolición del sultanato en 1922 y del califato en 1924, lo que puso fin a siglos de autoridad política religiosa y simbolizó los cimientos laicos de la nueva república. Reformas seculares y legales. Las reformas de Ataturk tenían como objetivo crear una clara separación entre religión y Estado, estableciendo el secularismo, laiklik, como principio fundamental de la república. Los tribunales religiosos fueron reemplazados por tribunales civiles y la ley islámica fue mayormente retirada del sistema legal, alineando la legislación turca con modelos europeos. La educación fue secularizada, y las escuelas religiosas fueron reformadas o cerradas. La adopción del alfabeto latino en 1928 fue un paso revolucionario que modernizó el idioma turco, facilitó la alfabetización y simbolizó la ruptura con las tradiciones otomanas. Ataturk también implementó una serie de reformas sociales y políticas para promover la igualdad y la modernización. Las mujeres obtuvieron derechos políticos y de voto, incluyendo la posibilidad de postularse para cargos públicos en la década de 1930. Se reformaron los códigos de vestimenta y se desalentó la ropa tradicional asociada con la jerarquía religiosa otomana, marcando una nueva identidad cultural para los ciudadanos turcos. Estas medidas buscaban cultivar un sentido de unidad nacional basado en la participación cívica, más que en la afiliación religiosa o étnica. Modernización económica y educativa. La modernización económica fue otro pilar de la visión de Ataturk. Promovió la industrialización, la planificación económica dirigida por el Estado y el desarrollo de infraestructura para reducir la dependencia turca de potencias extranjeras. El gobierno invirtió en ferrocarriles, fábricas y mejoras agrícolas, con el objetivo de crear una economía autosuficiente y moderna. La reforma educativa fue igualmente central en su proyecto. Ataturk enfatizó la educación universal y secular como medio para empoderar a los ciudadanos y fomentar una sociedad moderna y racional. Se ampliaron escuelas, universidades e instituciones vocacionales, y los planes de estudio promovieron la ciencia, las matemáticas y la educación cívica. Las campañas de alfabetización y la introducción del alfabeto latino desempeñaron un papel clave en la creación de una ciudadanía más informada y comprometida, esencial para consolidar la república. Filosofía política y legado. La filosofía política de Ataturk se caracterizó por el kemalismo, un conjunto de principios que incluían republicanismo, nacionalismo, secularismo, estatismo, reformismo y populismo. Estos principios buscaban equilibrar la modernización con la identidad nacional, creando un marco de gobernanza que priorizara la autoridad estatal racional y el progreso social. El kemalismo ha influido de manera significativa en la política turca, moldeando debates sobre secularismo, nacionalismo y modernización durante el siglo XX y XXI. A pesar de sus logros, el legado de Ataturk no está exento de controversia. Sus reformas fueron frecuentemente implementadas de manera autoritaria y, en ocasiones, se suprimió la disidencia para mantener la cohesión social. Algunos críticos argumentan que sus políticas descuidaron los derechos de las minorías y promovieron una identidad nacional rígida. Sin embargo, el impacto general de su liderazgo fue transformador, estableciendo los cimientos de un Estado turco moderno, soberano y secular capaz de enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo. Conclusión. Mustafa Kemal Atatürk sigue siendo una figura icónica en la historia mundial, no solo por su papel en la creación de la Turquía moderna, sino también por su visión más amplia de modernización nacional y reforma secular. Sus logros militares, liderazgo político y reformas profundas transformaron fundamentalmente la sociedad turca, creando un Estado basado en el secularismo, la educación y la participación cívica. Al desmantelar las estructuras otomanas de autoridad religiosa y dinástica, Atatürk estableció las condiciones para una Turquía moderna, racional e independiente. Su legado perdurable continúa influyendo en la política, la cultura y la sociedad turca, sirviendo de modelo para la construcción estatal y la modernización en contextos postimperiales.
Aunque sus métodos fueron a veces autoritarios, la naturaleza transformadora de sus reformas subraya su importancia como uno de los líderes más influyentes del siglo XX. La visión de Atatürk de una Turquía secular, moderna y soberana sigue inspirando a académicos, responsables políticos y ciudadanos, destacando la relevancia continua de sus contribuciones al desarrollo nacional y a la historia global.